Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Bueno, como sabrán los que vienen siguiendo el canal, en general hablo bastante del sistema económico actual, que es el capitalismo. También repito mucho que es el primer sistema que gana a nivel global. Y en general lo pongo como el foco a la hora de hacer mis análisis geopolíticos, demográficos o demás, estando en un lugar muy importante. Pero últimamente también empecé a hablar de la civilización occidental, de la parte también cultural y social. Y haciendo un repaso general de la historia, empecé a darme cuenta de cierto patrón con respecto a la integración de algunos países al sistema mundo, por lo cual voy a hablar de eso hoy en día. Primero que todo tendría que hablar de Occidente en sí. Para mí lo que sería Occidente incluye prácticamente toda Europa, no toda, pero prácticamente toda Europa, toda América, tal vez algunos bolsoncitos por ahí por acá, pero nada más. El sur de África, Oceanía. Bueno, básicamente esto sería el occidente que estamos acostumbrados de conocer. Si lo marqué mal, perdón. Pero después tenemos un caso muy interesante. Bueno, antes que eso, podemos decir quiénes están afuera de Occidente. Y tenemos para mí el caso principal de quién no es Occidente actualmente sería el mundo islámico en general. El mundo islámico en general uno podría decir que está fuera de Occidente por distintos motivos. También diría los chinos en gran parte están fuera y el sudeste asiático. Pero esto igual es una gran mentira lo que estoy diciendo. Estoy diciendo quiénes están más afuera de Occidente. Y después acá en África habría, bueno, también los podemos marcar fuera de Occidente. Pero después también habría que marcarlos como con bastantes elementos occidentales. A todos estos, todos estos, todos estos, todos. Porque todo el mundo tiene un montón de elementos occidentales que tomaron directamente de la civilización occidental, desde la política, la manera de las leyes, el sistema económico, los cambios sociales, la cultura musical, de todo. Totalmente influenciados por Occidente. Pero bueno, viendo un caso específico, vamos a empezar por un caso específico, podemos ir a Japón. Y Corea del Sur también, los podemos meter los dos en el mismo análisis. Vemos que Japón y Corea del Sur tuvieron desde el principio, especialmente Japón, una relación ambivalente con Occidente. Es decir, tuvo que abrirse al mundo porque fue obligada, o obligado, mejor dicho, ese país, a abrirse al mundo. Entonces pasa de un frenesí pro-occidental, occidentalizarse rápidamente en un montón de aspectos, a un frenesí anti-occidental durante la Segunda Guerra Mundial. Que ahí vemos la ambivalencia justamente. De ser muy pro-occidental a pasar a ser extremadamente anti-occidental bajo la tela del antiimperialismo, al mismo tiempo que hacía su propio imperialismo de manera occidental o copiando muchos de los métodos occidentales. Entonces, bueno, Corea del Sur es un caso distinto porque sufre primero el imperialismo japonés y después ya pasa directamente a estar bajo la influencia de Occidente, en el caso de Estados Unidos. Entonces es un caso distinto. Ambos países hoy en día tienen un montón de elementos occidentales que cambiaron sus sociedades tradicionales. Cómo venía evolucionando ambas sociedades fue modificado radicalmente por la aparición de Occidente en esta zona del mundo, de los poderes occidentales. Entonces, podemos hacer un análisis teniendo en cuenta, me fui muy atrás en el tiempo, espero que no les parezca mal, pero cuando nace Occidente, que ya también hablé varias veces en este canal, que es cuando se combinan los tres elementos principales del Occidente que conocemos, que sería lo romano, que estaba todo por acá, lo germano, que entra de acá y termina conquistando gran parte del mundo romano, y el cristianismo, que nace desde Medio Oriente y se extiende a todo lo anterior dicho. Y en base a esto, desde acá se crea lo que muchos creen, y yo apoyo esa tesis, la civilización occidental, que, bueno, tiene retrocesos. Por ejemplo, el norte de África se termina yendo por la invasión musulmana, también de Tierra Santa, muchos lugares,
Entonces, desde un lugar bastante marginal del mundo, yo diría que este sería el corazón de Occidente. También España en un momento se va. Entonces tenemos un Occidente bastante reducido, pero que desde acá, gracias a la introducción del cristianismo como ideología dominante, directora de esta naciente civilización, se va expandiendo justamente en forma de cristianismo, pero que ese cristianismo tenía implícito los elementos romanos, los elementos germánicos, que hacen a la civilización occidental. Se fue expandiendo por distintos lugares de Europa, ¿no? Hasta llegar bastante lejos, en el este, al norte. No lo marqué bien al norte. Bueno, y después, desde allí, al Nuevo Mundo. Bueno, después ya cuando cambia esta idea principal y pasa a ser el capitalismo, tenemos una nueva expansión otra vez a distintos lugares. Pero ¿qué es lo que pasa al principio? No fue algo gratuito este nacimiento, fue muy traumático, y de hecho si vemos la demografía de esa época, cuando se hace la transición entre el mundo romano y el mundo cristiano, la civilización romana y la civilización cristiana, tenemos que, por ejemplo, dos países, bueno, dos territorios, no eran países específicamente, que sería Italia, voy a marcar todo, Italia, y Francia, que no era lo mismo que hoy en día, bueno, salvando todas las diferencias y simplificándolo mucho, sufren colapsos demográficos importantes. Vemos una caída demográfica, especialmente en la península itálica, muy grande, como consecuencia de, bueno, de muchas cuestiones, obviamente, luchas de poderes, hambrunas, enfermedades y demás, pero que están enmarcados dentro de este cambio en la civilización, el nacimiento de una nueva civilización. Ahora, uno puede ver hoy en día que hay varias zonas del mundo que están sufriendo aceleradamente un descenso demográfico. Que son, los voy a marcar acá, Corea del Sur, Japón, Rusia también, y bueno, los países bálticos, Ucrania, los países del este de Europa. Todos estos países, bueno, y Grecia también, pero Grecia yo creo que es un caso aparte, un día hablaré sobre Grecia, creo que es un caso aparte. Pero bueno, todavía tenemos los países del este de Europa, que eran los países ortodoxos, ese cristianismo ya que se había modificado porque toda esta zona del mundo, el este de Europa, no había sido partícipe de este nacimiento de Occidente, sino que se fueron occidentalizando a través del cristianismo primero, y después sí, tomando otros elementos, pero mantuvieron un carácter separado durante siglos y siglos. En el caso de Japón y Corea del Sur es aún más extremo, porque tuvieron su propio desarrollo histórico y su occidentalización fue mucho más rápida. Se dio en décadas prácticamente. Décadas, no prácticamente, se dio en décadas. Entonces, lo que tenemos acá es que estas zonas que estaban más o menos occidentalizadas, con una relación ambivalente a Occidente, una relación de admiración, pero que a veces también es una relación de temor, una relación de rencor, mucho rencor también. Tenemos que, bueno, justamente sufre una gran caída demográfica. Entonces, podemos empezar a pensar, por lo menos, incipientemente, que hay una relación entre este occidente expansivo y estas sociedades que están más o menos occidentalizadas, que están en esta transición justamente a ser plenamente occidentalizadas. Y creo que la pregunta es si estamos viendo que Occidente va a expandirse nuevamente, o por el contrario estamos viendo que con la inclusión de estos nuevos elementos del gran este eslavo, en gran parte del gran este eslavo, y elementos japonés, coreano, asiático, que también en Rusia justamente tiene tanto elementos eslavos como asiáticos, así que hay una relación ahí también. Entonces estaríamos viendo más bien el nacimiento de una nueva civilización que combine elementos del occidente tradicional con el este y el norte de Asia, que sería una nueva civilización. Hay algunos elementos que nos hacen pensar que tal vez sea así. Bueno, está el elemento más obvio, que es que estas zonas del mundo son fuertemente occidentalizadas, fuertemente y cada vez más. Y la aparente separación de Rusia dudo que lo lleve a
a un camino civilizatorio distinto. Todo lo contrario, yo creo que se va a occidentalizar más de una manera por las buenas o por las malas. Japón lo hizo por las buenas al principio, pero después lo tuvo que hacer por las malas. Y Corea del Sur nunca tuvo ninguna opción realmente. Siempre fue por las malas, digamos. Tuvo que hacerlo. No había otra salida para ellos. Entonces tenemos también, por el otro lado, porque si vamos a hablar de una amalgama y el nacimiento de una nueva civilización, también tendríamos que decir que tendría que haber algunos elementos que fueran desde esta zona del mundo a el resto de Occidente. Y tenemos que en realidad la cultura, especialmente la cultura japonesa, pero también la cultura coreana, a través de elementos como el entretenimiento y el arte, penetra cada vez más en amplias zonas de Occidente. El Occidente latino, como puede ser en América del Sur, bueno, toda Latinoamérica, el Occidente germánico, Norte de América, en Europa también, bueno, y en otras zonas del mundo también, obviamente. Entonces tenemos que, bueno, eso sería un aspecto. Pero otro aspecto que también me parece interesante es ver cómo cierto fatalismo oriental también se hace cada vez más común en Occidente. Esta idea de que, bueno, realmente el individuo no puede hacer nada, está frente a algo demasiado complejo, y es una especie de fatalismo, es decir, bueno, las cosas son como soy, tengo que afrontarlo y resignarme en gran parte. Yo creo que esta actitud no era una actitud tradicionalmente occidental, pero era mucho más asiática. Obviamente está abierta a discusión, ¿no? Esto es un elemento también, es un elemento de análisis precario, lo admito. Pero creo que puede ser que estemos viendo, porque dejando de lado justamente esta visión ideológica que para mí es súper importante, y es la más importante, lo admito también, otra cosa que admito, lo admito, para mí es lo más importante lo ideológico, pero me gustó también, me gusta, lo voy a seguir hablando, vengo hablándolo ya en varios videos, esta cuestión civilizatoria. Porque si sigo mi propio tren de pensamiento y digo que al haber una ideología dominante mundial, evidentemente, como consecuencia, se va a construir una civilización mundial. Sería lo lógico. De la misma manera, cuando triunfa el cristianismo e incluye a distintos pueblos que tenían distintas maneras de hacer las cosas, se termina creando una nueva civilización. Varias, de hecho. Eso también es importante, porque podríamos ver también la creación de otras civilizaciones nuevas, pero no, yo veo más bien que se está acelerando la integración cultural mundial, y que justamente al no poder hacer el salto definitivo, al no poder dejar ir a su propia cultura, que fue derrotada, y mezclado esto con la pretensión de estar en lo más alto, porque esto pasa muchas veces cuando un grupo es integrado a la fuerza, a una civilización, a un imperio, lo que sea, terminan teniendo una visión tribal de querer escalar socialmente dentro de esta estructura a lo más alto. Yo creo que algo de eso hay también. Creo que tanto los coreanos como los japoneses, al verse obligados a occidentalizarse, quieren estar en lo máximo, en lo más alto de Occidente. No quieren ser meramente un país occidental más, si es que se van a occidentalizar, sino en los mejores. También por una cuestión de resentimiento y revancha, también existe eso. Entonces tenemos eso. Por un lado, estas actitudes que siempre se lo achacan a la mentalidad asiática, de por qué estudian tanto, trabajan tanto, pero yo creo que también hay una relación muy grande en cómo se integraron al sistema mundo, que fue por las malas. Y también tenemos que no quieren dejar ir, no quieren abandonar su cultura, su propia historia, pero en realidad ya no pueden volver. Ni Corea del Sur ni Japón puede volver a su propia historia. Eso ya se terminó. Ya está. Por ejemplo, una de las cosas que no quieren hacer es aceptar inmigrantes. Algo que en Occidente es lo normal, dado que el capitalismo necesita eso para funcionar. Y el capitalismo es la ideología dominante. Japón y Corea del Sur no quieren dejarlo ir. Es como su punto en el cual buscan resistir, es ese. Evidentemente no funciona. No funciona. Japón viene cayendo en lo que sería su poder adquisitivo comparativamente a otros países del mundo que antes estaban detrás de Japón. Tenemos que Japón es un país estancado económicamente. Corea del Sur no, pero bueno, también ¿qué pasa? Este éxito que vemos en ambos países está también pagando el precio
en sangre, pagando el precio en hijos no nacidos, pagando el precio en una sociedad hiperatomizada. El precio que ellos, por ahora, estas dos sociedades, están dispuestos a pagar. Dicen, estoy dispuesto a tener una sociedad envejecida, estoy dispuesto a bajar mi nivel de vida con tal de mantenerme a la vanguardia de lo que sería el capitalismo, al mismo tiempo que mantengo algo de mi cultura, algo de mi independencia, algo así, y no, bueno, es una negación, yo creo que no quieren aceptar la realidad de ser parte de este nuevo sistema mundo y de esta civilización incipiente que no tiene nombre. Así que bueno, vamos a ver cómo, con el paso de las décadas, esta integración que yo estoy diciendo que va a pasar, pasa, o por el contrario, fue un error gigantesco y terminan separándose aún más con el tiempo. Y vendrá este famoso mundo multipolar y multicivilizatorio que mucha gente también dice que puede pasar. Y yo digo, pues también puede pasar, pero a veces falta, o por lo menos no encuentro, la visión de lo contrario, que es esta unificación civilizatoria. Por eso la quise traer también acá. Así que bueno, gracias a todos por su tiempo. Y bueno, también me gustaría leer los comentarios acerca de su opinión sobre lo que acabo de decir, sobre si va a haber una civilización mundial o no, si va a haber nuevas civilizaciones o no. Así que bueno, lo leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon. No pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos del video de este canal y mis otros canales Ultra Argentina y Pernada. Nos vemos pronto, saludos.